Y aquí seguimos con el capítulo 7 de Hebreos, porque va a estar mucho más poderoso que esto. Cada capítulo que vamos leyendo se sigue poniendo más interesante, más lleno de sabiduría, de entendimiento, de revelación de nuestro Padre Celestial mientras lo vamos leyendo. Y vamos a ver, porque me cogí una pausa porque no habían energías físicas definitivamente, pero yo no sé cómo me senté aquí y el padre me las entregó no hace más que unos minutos. No me he tomado todavía ni el café completo y yo estoy sintiendo esa energía entrando que no tenía ahorita, así que vamos a empezar esto bien. Padre, antes de yo seguir aquí con mi cafecito, te quiero invitar con todo mi corazón aquí a que estés con nosotros, porque fuiste tú quien pusiste este momento entre nosotros para que así mismo tanto mis hermanos como yo quedáramos literalmente impresionados con cada verso que vamos leyendo y que tú mismo vas entregando tu sabiduría, tu entendimiento, tu revelación a través de mis labios, Padre. Gracias, Padre, por cada persona que has estado entregando esta semana a mí, para que así mismito me vayan diciendo, mira, compré esta Biblia, mira, ya voy por Éxodo, mira, ya voy, y cada pregunta que me van diciendo, Padre, es una confirmación de tu parte, que las personas que tú escoges están confiando, están creyendo en que eres tú a través de mí, hablando, Padre, entregando, Padre, que cada semilla que tú estás entregando a través de mis labios está siendo depositada en los corazones que tú estás escogiendo y que me estás permitiendo ver manifestados sus frutos, Padre. Te agradezco con toda mi alma, Padre, porque me hace sentir especial cuando veo eso en mis hermanos, Padre. Gracias nuevamente te doy, y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, tu propio nombre, Padre, tu sabiduría que has depositado en Él, que hoy habita en mí, Padre, que hoy está aquí conmigo, contigo, así unidos en uno. Así mismo, Padre, doy comienzo a este capítulo 7 de Hebreos con toda tu autoridad. Amén y amén. Y nos vamos a emocionar porque yo no sé, aquí nos quedamos en el capítulo 6. Pero antes de comenzar el capítulo 6 vamos a dar el cántico de Llévame a tu santuario. Ese Llévame a tu santuario es una alabanza que el padre le entregó a Darling Cole de Chile. Me van a tener que esperar porque se me va a enfriar y lo que me queda es nada. Así que me van a tener que esperar en lo que yo me termino de tomar este cafecito. Les estaba comentando que ese cántico que van a estar escuchando ahora, Llévame a tu santuario, está inspirado en la manera, está inspirado en, no recuerdo cuál de los salmos, pero es la forma en que el Padre nos indica cómo llegar hasta Él, a ese lugar santo, ese lugar apartado. Y es comenzando a purificar nuestros corazones, a sanar nuestras heridas, ¿verdad? A limpiar nuestras manos. Nuestras manos, ¿qué quiere decir? Lo que hayamos hecho, la acción que hayamos tomado, las transgresiones que hayamos hecho hacia la Torá. Cómo Él las limpia cuando nosotros, como les digo siempre, nos vamos sumergiendo en su palabra, vamos conociéndolo desde Génesis, y esa misma palabra es la que nos va santificando, nos va limpiando, porque al momento de nosotros empezar a conocerla, nos damos cuenta del amor que le tenemos al Padre, de cómo estamos buscando cómo agradarle, por eso la estamos leyendo. Y estamos deseando obedecer sus mandamientos. Y en ese momento, esa misma palabra, ese mismo espíritu de sabiduría que nace de ella, ese nuestro Mesías, comienza a entrar en nosotros a limpiar y a perdonar y a sanar, a purificar, literalmente para poder habitar en él. Para escribir esa misma Torah, esa misma palabra en nuestros corazones y así habitar en nosotros. Así santificarnos, así ser uno solo con el Padre y con el Hijo. Y eso es llevar ese Espíritu Santo en nuestro interior. Así que vamos a terminar esto de café. Un poquitito más. Ya lo terminé. Y ahora cantamos para empezar. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Tu
hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey, en tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad, en tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. Llévame al lugar más alto donde tú estás, en tu santuario permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás, en tu santuario permanece y adora. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Entiéndeme en tu santidad, que tus gracias me cura. Quiero llegar a ese lugar. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cura. Quiero llegar a ese lugar. Llévame al lugar más alto donde tú estás, a tu santuario, y allí permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás, a tu santuario, y allí permanecer y adora. Por toda la eternidad.
Así que vamos a prepararnos para llegar a ese santuario, ese lugar altísimo, de una manera santificados, purificados, así mismito, limpios de corazones y manos. Padre, comenzamos aquí. Y vamos a comenzar, yo voy a comenzar leyendo donde nos quedamos en el capítulo 6. Más o menos como desde el 15, donde hablaba de Abraham, que decía, y entonces después que hubo soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Sí, yo les he contado, inclusive les avisé que en el canal de YouTube, en el playlist que se llama Grandes Líderes, hay una enseñanza de conociendo a Abraham. Van a conocer el ser más hermoso que ustedes en sus vidas se han imaginado, que no han conocido aún todavía. Ese ser es que el Padre llamó su amigo. Él fue el segundo que el Padre llamó amigo, porque el primero que llamó amigo fue a Enoch. Y a Enoch él lo amó de una manera increíblemente porque fue el primero que se levanta en la tierra a desear conocerlo, a conocer su sabiduría y sobre todo a enseñar a otros. Y después de Enoch, fue escogido Noé para salvar la tierra y quedar un remanente a través de él, porque después de Enoch, imagínense, todos los Nefalí, hubo mucho desastre, nadie quiso seguir aprendiendo. Pero mientras Enoch estuvo en la tierra, toda la tierra vivió en paz, porque todos conocieron la sabiduría del Padre, todos comenzaron a conocer los caminos del Padre, todos empezaron a querer obedecer. Pero, como les dije, luego que los ángeles vinieron aquí a la tierra a hacer desastres, a juntarse con mujeres, crear raza nueva, todo eso está en Génesis. Ahí corrompieron todo. Y ya Enoch se lo llevaron, inclusive nunca murió, se lo llevaron así en carruajes de fuego, en caballos bellos, así como los escogidos nos van a llevar. ¿Y qué pasó? Lo guardaron allá en el cielo, en el paraíso específicamente, escribiendo todas las transgresiones que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Pero Abraham, cuando llegó en un momento donde todo estaba así, completamente corrupto, porque después de Noé, sus hijos, excepto Shem, empezaron y sus nietos, bisnietos y todo el mundo empezó a corromper la tierra otra vez. Y nació Nimrod, que es ese rey que era como un anticristo, imagínense, conociendo la sabiduría que el padre le entregó a Enoch, porque ellos la conocían completa, Noé se las contó. Y Nimrod estaba hecho un rey creyéndose que todo el mundo era de él. Y el papá de Abraham era uno de los siervos más leales a Nimrod, Terach. Y Terach, aunque conocía de nuestro Padre Celestial, aunque sabía las cosas que estaba haciendo que estaban mal, la idolatría que llevaba en su casa y todo, lo hacía. Porque tenía más temor hacia su propio jefe, ¿verdad? Hacia Nimrod como rey, que hacia nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre, como quiera, decide traer a Abraham a través de Terach. Y Abraham ya venía predestinado a sacar de aquí, imagínense, una descendencia increíble, llena de naciones, pero sobre todo que la nación escogida por nuestro Padre, la nación que seguiría sus mandamientos, la nación que cargaría con su sabiduría y su entendimiento aquí en la tierra, que lo representaría a él, venía a través de Abraham. Y bueno, cuando Abraham estuvo aquí en la tierra, también toda la tierra permaneció en paz y armonía a causa de que aprendieron a través de Abraham. El mismo Nimrod lo respetó. Al principio lo quería matar, pero después, cuando vayan a la clase de Conociendo a Abraham, van a escuchar muchas historias de qué pasó allí. Por qué Nimrod quedó tan asombrado con ese Dios de Abraham y dijo, yo no quiero cuento con Abraham, ese es el hombre de Elohim, el hombre de Dios. Abraham estuvo en el fuego 3 días y 3 noches y nunca se quemó. Y todos los reyes y todas las ciudades vinieron a verlo. Porque nuestro Padre no hace las cosas en secreto, las hace así, con el frente a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Nimrod y los príncipes y los reyes que estaban alrededor quedaron tan asombrados que le entregaron todas las riquezas que tenían, todo lo que podían a Abraham. Y luego 300 personas después de ese momento, del mismo reino de Nimrod, decidieron querer conocer al Padre y se fueron detrás de Abraham. Y después en cada ciudad que Abraham llegaba, muchos más se unían. Por eso es que en Génesis hablaba de que Abraham se movió con toda
toda la gente que estaba detrás de él. Y eran esas personas que venían a querer conocer al Padre a través de él. So, queremos ser como Abraham, aparte de lo misericordioso que él era. Él creó viñedos para que la gente que pudiese, extranjeros, ¿verdad?, que no conocían al Padre Celestial, pudieran atravesar sus viñedos y comer de él. Él siempre tenía ropas limpias, tenía área, comida, ¿verdad?, y áreas para las personas hospedarse. Eso era un Abraham. Eso es lo que nuestro Yeshua nos enseñaba a hacer. ¿Y nosotros? Somos iguales. Podemos literalmente entregar de lo que tenemos a otros cuando están en necesidad. No son limosna, porque realmente nosotros no debemos pensar que lo que hemos obtenido ha sido por nuestras manos, por nuestro esfuerzo. Eso es lo que la gente aquí en la tierra nos ha enseñado a pensar. Pero realmente toda nuestra provisión viene del Padre Celestial. Si en un día te la quiere quitar, te la va a quitar por ser malagradecido con Él. Y cuando nosotros entendemos cómo es vivir en el reino y cómo vivían los apóstoles, cómo vivían los esenios, cómo vivían... los esenios era un grupo donde Yeshua, donde Juan el Bautista, los mismos apóstoles, todos comenzaron a conocer la Torá. Ellos eran los únicos, eran como una clasificación de judíos. Ellos eran los únicos que conocían la Torá a su nivel más puro, sin doctrinas añadidas, sin contaminación babilónica. Ellos seguían el calendario original. Ellos fueron quienes literalmente salvaron las escrituras que se encontraron en las cuevas del Qumran. Fueron personas que se dedicaban a apartarse del mundo entero para mantenerse puros con el Padre Celestial. Y exactamente con ese mismo grupo es que Yeshua fue conociendo las escrituras desde niño. Juan el Bautista también, o sea, fueron personas que se criaron de esa manera, así de puros, sin ningún tipo de contaminación ni doctrinas religiosas que el judaísmo ha traído desde Babilonia. Bueno, vamos a seguir porque estábamos hablando de específicamente Abraham, de que decía, después que hubo soportado pacientemente, obtuvo la prueba. ¿Soportado pacientemente qué? Todas las pruebas, específicamente 10 pruebas que el Padre le puso a atravesar, incluyendo entregar su propio hijo como sacrificio a nuestro Padre, su hijo amado, su hijo lleno de sabiduría, lo que quiere decir su hijo amado. Y corrijan, sus Biblias dicen su único hijo. No, esas son traducciones que le han puesto porque él tuvo muchos más hijos. Antes de Isaac tuvo a Ismael y después de Isaac tuvo varios más. Por eso fue que dice que hubo soportado paciente, después de que hubo soportado pacientemente, así como los apóstoles, así como cada uno de los escogidos del Padre Celestial, de personas que han querido ser merecedoras de obtener literalmente ese espíritu de sabiduría en su interior. Todos han tenido que soportar pacientemente para obtener la promesa. Pues aquí dice, porque los hombres ciertamente juran porque él es por el que es mayor, y un juramento para confirmación es el fin de todo conflicto. Aquí lo que estaba hablando era que nuestro Padre Celestial, como no había nadie más que él, pues juró por sí mismo, ¿verdad? Y obviamente hizo un juramento, un pacto con Abraham. Dice, por lo tanto, Elohim, queriendo abundantemente mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es la inmutabilidad de su consejo? La inmutabilidad de su consejo es que no va a cambiar jamás. El consejo que él está hablando aquí, si nos vamos, yo no lo dije en el capítulo 6 en la clase anterior, pero se lo voy a entregar hoy como perlita. Si nos vamos a Génesis, ahí está el primer consejo que el Padre entregó y se lo entregó a Caín. Génesis, si no me equivoco, 4. Génesis está aquí, ¿sí? 4:7. Miren esto. Cuando Caín estaba molestísimo porque nuestro Padre Celestial obtuvo, o sea, aceptó la ofrenda que Abel le entregó precisamente en el día de primeros frutos, la tercera fiesta sagrada. Y esa fiesta sagrada, específicamente uno entrega los primeros frutos de tu cosecha, ¿verdad? De lo que el Padre te ha entregado. Pero ¿qué pasa? No solamente es que se entregan los primeros frutos,
Es que Abel le nació de su corazón buscar ese primer fruto y el más grande de su cosecha, que eran ovejas. Abel era pastor de ovejas. Y Caín, sí, él cumplió con el mandamiento, cogió lo primero que se encontró en el campo, porque él cosechaba el campo, y eso fue lo que le llevó. No salió de su corazón escoger un fruto, no salió de su corazón ni siquiera pensar en buscar lo primero que nació de su cosecha. Esa fue la diferencia de las dos ofrendas. Y pues Caín estaba bien molesto porque la de él no fue aceptada. Y miren el consejo que nuestro Padre Celestial le entrega a Caín. Este es el primer y más grande de todos los consejos de él. De aquí es que se basa todo consejo del Padre. Dice 4:6, que Génesis 4:6. Y Yukivai le dice a Caín, yo les he dicho que Yukivai significa el gran yo soy. Dice, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué está decaído tu semblante? Que Caín estaba como que molesto, frustrado, estaba, ¿sabe?, mal. Y miren el consejo aquí, 4:7. Si haces bien, no serás aceptado. ¿Qué es hacer el bien? Obedecer los mandamientos. Porque en este caso, no solo fue que nació del corazón de Abel hacer una ofrenda, es que Abel ya reconocía cuál era el mandamiento de esa fiesta sagrada. Como yo les he dicho, nosotros, aunque estamos leyendo un Génesis, un Éxodo, un Levítico, Números, Deuteronomio, que es la Torá escrita que se le entregó a Moisés para que nos las entregara a todos, a todas las generaciones, y Yeshua vino aquí a explicarla con más sabiduría, con la sabiduría completa. Pero ¿qué pasa? La Torá, eso es hacer el bien. Ya eso estaba entregado desde Enoc. Y antes de decírsela a Enoc, ya en el cielo la sabían. O sea, Adán no fue solamente que se le dio una sola instrucción. A Adán se le entregó un soplo de vida. Ese era el espíritu de sabiduría que ya estaba escribiendo todas las instrucciones del Padre en su interior. Y él decidió que menospreciarlo al literalmente desobedecer esa instrucción de comer del árbol del bien y del mal, que quiere decir del árbol que le iba a enseñar lo que hoy los hombres conocen en la tierra. El bien y el mal ya no iba a ser un niño inocente. Y por eso se creen tan sabios. Por eso se creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y eso fue lo que contaminó a Adán. Caín ya venía con eso adentro. Por eso dice, si haces el bien, no serás aceptado. Si obedeces los mandamientos, no serás aceptado. Dice, y si no haces el bien, o sea, si desobedeces, pecado yace a la puerta. O sea, si tú desobedeces, el pecado está ahí esperándote. Dice, y a ti será su deseo. Los mandamientos están ahí para nosotros, literalmente, mientras los obedecemos, no caer en pecado. No es que desobedeciste, eres un pecador. Es que el mandamiento te ayuda a mantenerte fuera de la maldición del pecado que es la muerte. Dice, y a ti será su deseo, el pecado que la muerte misma va a buscarte a ti por haber desobedecido. Y dice, y tú lo dominarás. ¿Tú quieres poder y dominio del Padre? Ahí es que tienes que empezar a practicar. A dominar el deseo que te lleva a pecar, a transgredir los mandamientos del Padre. Aunque en la iglesia te digan que eso ya Jesús lo clavó en la cruz, eso no hay que honrar el Shabbat, eso no hay que eso es del Antiguo Testamento. Ay, mira, no, que eso es que lo que dice ahí, eso eran cosas pasadas. Aunque la gente te hable de esa manera, tú tienes que ser así mismito. Como en este momento el Padre le estaba hablando a Caín. Tú dominas eso. No es el pastor, no es el cura, no es el líder religioso que te dice a ti que ya no tienes que obedecer. Eres tú individualmente quien decide en su corazón si realmente quiere dominar ese pensamiento de hacerle caso al líder religioso o de seguir haciendo caso a lo que está escrito, que era de por vida, que era para completamente, eternamente mantenerse en obediencia cualquier generación. Ese es el primero y más grande consejo de todos del Padre. De aquí vas a todos los consejos del Padre. Si haces el bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y a ti será su deseo. Y tú
lo dominarás. Pero ¿qué hizo Caín? Cerró sus oídos, no quiso escuchar. Y fue justamente después de ahí que mató a su hermano Abel. Y luego que mata a su hermano Abel, el padre le previno, pero él no quiso escuchar. Cuando mató a su hermano Abel, se arrepintió y ya era muy tarde. ¿Qué pasa con nosotros? Lo mismo. Podemos estar escuchando a alguien que te está entregando el consejo que te entregará la vida eterna. Pero si en tu corazón no está a querer escuchar, si en tu corazón no está a querer ni creer, le vas a pasar por lo largo. Literalmente, vas a caer en pecado, vas a caer en transgresión hacia la Torá. Y cuando te des cuenta, que realmente te vas a dar cuenta cuando el Mesías llegue, porque es que no te vas a poder dar cuenta antes. El Mesías regresa y tú te vas a poner a pensar que te van a llevar en ese rapto y vas a estar mirando a las personas literalmente transformándose en luz en tu cara. Y tú vas ahí a estar mirando ¿qué? Porque ahí mismo dice en Mateo 25 que muchos estarán aquí lamentándose porque no se esperaban ese regreso en ese momento. Y en Baruch nos dice que muchos se lamentarán porque decidieron cerrar sus oídos hacia la sabiduría del Padre. Nos va más detallado ahí. La sabiduría del Padre nace de la obediencia a sus mandamientos. Y el consejo del Padre se basa en obedecer los mandamientos para poder ser aceptados por Él. Otra escritura nos dice que el temor hacia el Padre Celestial, que ese espíritu es el que nos permite sentir el deseo de obedecerle, de no fallarle, es el primer paso para ser aceptados por Él. Y su sabiduría, la sabiduría que nace de esa obediencia, es la que obtiene su amor. Si nosotros queremos obtener el amor del Padre, si nosotros queremos literalmente ser aceptados por Él, no hay otra forma. Hay que conocer cómo agradarle. Hay que obedecer su palabra, sus mandamientos. Y entonces, mira, así en vez de estar tapándonos los oídos para no escuchar la sabiduría del Padre, tápense los oídos para no escuchar la babosería de los líderes religiosos que les dicen que ya no hay que obedecer. Vamos a seguir porque yo no sé cómo él me tiene aquí. No hemos ni empezado el 7 todavía y me tiene... ¡Wow! Yo estaba diciendo en el 6:17, por lo tanto, Elohim queriendo abundantemente mostrar a los herederos de la promesa a la inmutabilidad de su consejo. La promesa es esa aceptación por hacer el bien. La promesa a la inmutabilidad de su consejo. Ese espíritu de sabiduría en su interior para habitar la Nueva Jerusalén. Dice, lo confirmó con un juramento, ¿verdad? Un pacto, para que por dos cosas inmutables, en las que le es imposible a Elohim mentir, tengamos un fuerte consuelo. ¿Qué es el consuelo? La sabiduría en nuestros corazones. Es otra escritura que nos habla que ella es el consuelo, ella nos entrega el consuelo, luego de estar atravesando, lo voy a leer, luego de estar atravesando todo el proceso de poder obtenerla a ella. ¿Por qué? Porque ella literalmente se obtiene a través de... Dice en Eclesiástico 4, 17 al 18. Dice, porque al principio la sabiduría caminará con el hombre por caminos torcidos. Y le infundirá temor y pavor. Y lo atormentará con su disciplina hasta que ella pueda confiar en su alma. Y lo probará con su Torá. Por eso es que Abraham tuvo que ser probado tantas veces. Por eso es que Noé también tuvo que ser probado. En esa arca Noé, no créanme que fue un año entero encerrado en un arca llena de animales, sin poder salir ni por una ventana. No había forma. Y ese hombre estuvo pasando tormentas allá adentro. Y ese hombre en otros libros también nos cuentan las oraciones que él le hacía al Padre, porque pensaba que el Padre se había olvidado de él. No ninguno, ni uno solo de cada escogido de la Biblia, cada escogido de nuestro Padre Celestial que se nos cuenten las historias aquí en la Biblia, ninguno nació así en cunita de oro y no voy a atravesar nada. Cada uno tuvo que atravesar un proceso para ser merecedor de obtener esta sabiduría que es la que nos brinda la vida eterna. Esto es nuestro Mesías en nuestro interior. Lo mismo Jacob al ser convertido en Israel.
Lo mismo nuestro más amado Yeshua. ¿Qué ejemplo nos dio él de todo lo que tuvo que atravesar para enseñarnos a nosotros cómo ser merecedores de obtener esa salvación? Dice, y lo probará con su Torah, ¿verdad? Su ley, su instrucción, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Entonces, ella lo volverá al camino recto y lo consolará, ese consuelo que el Padre entrega, y le revelará sus secretos. Y vamos a seguir aquí. Dice, para que por dos cosas inmutables en las que le es imposible mentir a Elohim, tengamos un fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza presentada frente a nosotros. Esa esperanza es ese espíritu de sabiduría en nuestro interior, ¿verdad? Esa vida eterna que nace de él. Esperanza que tenemos por ancla para el alma, firme y segura, la cual penetra hasta dentro del velo. Y yo les conté que ese velo representa a la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo que había en el tabernáculo del Padre. Cuando está en Éxodo, todo esto, todo, como yo les dije, cada uno de estos libros del Nuevo Testamento está siendo entregado para personas que ya conocen la Torá, que tienen sabiduría y entendimiento del Padre, no de los hombres. No estoy hablando de teología, no estoy hablando de judaísmo, de cristianismo, de nada de eso. Estoy hablando de la Torá pura, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, de los libros de los profetas, de los libros de los reyes, de los libros de los salmos, de proverbios. De cada uno de esos libros se basa en la Torá. Y esto en el Nuevo Testamento también se basa en la Torá. Por eso es que él está hablando de una manera tan tranquila, porque eran personas que entendían. Y inclusive habla de una manera más básica, porque él lo dice aquí, no puedo hablar más de lo que le estoy entregando porque ustedes se supone que ya sean maestros, pero todavía estoy empezando otra vez con ustedes. Pero eran estas personas que ya habían recibido la sabiduría y el entendimiento, estaban listos para enseñar a otros y lo que hicieron fue regresar al principio, a desobedecer para perder sabiduría, en vez de seguir para adelante. Y por eso él está hablando básico. Imagínense los cristianos ahora mismo que están queriendo pensar que pueden leer un Nuevo Testamento y basarse en lo literal, en lo que está escrito, y yo lo represento en mi vida. Ajá. ¿Qué entendimiento es ese? Si esto se basa de la Torá, y tú no conoces la Torá, no entiendes la Torá, ¿de qué tú hablas? Pues aquí nos está hablando de ese velo, y dices, la cual penetra hasta dentro del velo. ¿Qué velo? El tabernáculo era como un rectángulo, era un lugar donde habitaba la presencia del Padre en el lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido como en tres. Imagínense que este es el tabernáculo y estaba dividido en tres partes. Tres partes. Y entonces la parte que está afuera era el atrio donde las personas que no conocían la Torá iban para que les enseñaran. Luego la parte que iba no santa, ¿verdad? Pero la parte, no santísima, perdón, sino santa. En esa parte santa, en ese lugar santo se habitaba la menorá, esta lamparita, alumbrando con los 12 panes representando a cada tribu de Israel, ¿verdad? A cada hijo de Israel. Los 12 panes, estoy resumiendo algo súper rápido, pero es mucho más profundidad. Los 12 panes representan la palabra, ¿verdad? Hacia cada tribu. Entonces, ¿por qué? Porque de cada tribu es que vienen los escogidos y no es de sangre y carne. Cada tribu representa también nosotros, ¿verdad? Naciendo ahora mismo bajo ese espíritu de sabiduría, siendo engendrados por ese espíritu de sabiduría, nos hace partícipes a una de esas tribus. ¿Qué pasa? Y esta menorá que representa la plenitud del Padre en nuestro interior, esto es el Mesías. El Mesías es ese espíritu de sabiduría que está aquí. Este es el espíritu de temor hacia el Padre, el espíritu de poder y autoridad, espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría que es nuestro Mesías, ese Espíritu Santo, espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento. Y este central es de nuestro Padre Celestial. Y esta plenitud en conjunto habitaba siempre en nuestro Mesías. Y eso es lo que alumbraba ese lugar santo. Y aquí había un velo. Ella estaba así. Y aquí estaba el velo. Y donde ella estaba, el velo tapaba
al lugar santísimo. Lo que alumbraba ese lugar santísimo era la misma menorá a través del velo. Y ese lugar santísimo, ¿qué se encontraba allí? Las piedras donde estaba escrita la Torá. Aquí solamente están los mandamientos, pero allá adentro se encontraba la Torá. Y estaba otras cosas, ¿verdad? Como la vara de Aarón, que otro día, vayan al playlist de la Torá, y ahí se encuentran todos los libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Y entiendo que en el de Levíticos van a encontrar mucho más detalles, y Éxodo también, de lo que significa la vara de Aarón y otras cositas que estaban dentro del tabernáculo, o sea, dentro de ese lugar santísimo. Vamos a seguir aquí. Tuve que explicar eso un poquito, ¿verdad? Para que vayan entendiendo por qué Pablo hablaba de esta forma. Dice, la cual penetra hasta dentro del velo, ¿verdad? Porque dentro de ese velo, dentro al lugar santísimo, yo les expliqué que solamente una vez al año podía entrar ese sumo sacerdote. Específicamente desde Aarón se comenzaron a llamar sumo sacerdote esa misma línea, ese mismo linaje. Solamente los hijos de Aarón, que era el hermano de Moisés. Y ellos eran los únicos permitidos una vez al año entrar para poder hacer expiación para hacer los pecados del pueblo y los del mismo. Pero dice aquí, donde entró por nosotros, a la cual penetra hasta dentro del velo, esa esperanza, ese espíritu de sabiduría, penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros el precursor Yahusha, Yeshua, ¿verdad? Hecho eternamente sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo les conté, ahora vamos a estar leyendo en el 7 un poquito más de Melquisedec. Melquisedec era un rey, pero vamos a leerlo en el 7 ahora. Y por qué a Yahusha se le permite ser ese sumo sacerdote eternamente según ese otro orden que no era el de Leví, que era el tercer hijo de Jacob, de donde venía Aarón. Porque los hijos de Leví, Aarón y los demás hijos se contaminaron, ya no eran un linaje perfecto para que viniera el Mesías, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, el espíritu de sabiduría, y viniera a través de ese linaje para poder merecer ser un sumo sacerdote, sino que vino a través de Melquisedec, porque Melquisedec fue un sumo sacerdote, el cual en ningún lugar se nos habla de dónde vino ni a dónde fue. Se sobreentiende que era ese mismo espíritu de sabiduría. Y entonces, así mismito, nunca se contaminó. ¿Quién más fue así? Pues nuestro Mesías también. Por eso viene desde ese orden. Vamos a seguir aquí ahora a empezar con el 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elión, sacerdote de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué eran los sacerdotes? Personas así, puras, santificadas, llenas del espíritu de sabiduría del Padre para enseñar a otros, listas, autorizadas por su entendimiento y su sabiduría que venían del Padre, por la pureza que llevaban para poder aprender la Torá y enseñar a otros la pureza de la Torá del Padre. Eso es un verdadero sacerdote. Dice, esos son los escogidos también. Los escogidos debemos ser todos. El reino es un reino de sacerdotes. Así está escrito también. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elión, quien salió al encuentro de Abraham, cuando regresaba de la matanza de los reyes, escuchen, esto sucedió en el momento donde hubo como 5 reyes que se juntaron para guerrear, o sea, saquear más bien, la ciudad de Sodoma. Y ahí mismito se encontraba Lot, el sobrino de Abraham. ¿Y qué pasó? Se lo contaron a Abraham porque se llevaron hasta Lot, se llevaron a todo el mundo. Y se lo contaron hasta a Abraham, y Abraham se fue como con 300 de sus hombres, que eran pastores, ellos no eran ni guerreros. Y se fueron todos así con todas las armaduras del padre puestas. Y mataron a todo el mundo allá, a todos los reyes y a todo el mundo. Se trajeron a todas las personas de la ciudad de Gomorra junto con Lot. Y llega el rey de Gomorra emocionado como que, oh my God, Abraham, gracias. Mira,
quédate con toda la riqueza, olvídate y dame solamente a las mujeres, los niños, tú sabes, como que las personas. Y Abraham, yo no pienso, ¿sabes?, hacerte creer a ti que yo voy a estar siendo rico por causa tuya, porque yo tengo ya mi proveedor. No, 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 yo no te quiero hacer creer a ti que tú me vas a hacer rico a mí. Quédate con todo. Yo solamente me voy a quedar con una parte, la que mis hombres van a comer y la 10ª parte que él le entregó, ya vamos a leer aquí, como diezmo a Melquisedec. Vamos a ver. Dice, quien salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. ¿Quién bendijo? Melquisedec bendijo a Abraham. Dice, al cual también Abraham le dio una 10ª parte de todo, siendo por interpretación primero rey de justicia, porque Melquisedec, eso es lo que significa, rey de justicia, y también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, escuchen bien, este es Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje. ¿Pero y qué es eso? Salió así de la nada. ¿De dónde vino así mismito? Nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, aunque tenía madre terrenal y padre terrenal llamados María y José, Miriam y Joseph, literalmente él tomó forma de cuerpo de hombre, ¿verdad?, para habitar en la tierra, pero era ese espíritu, literalmente, transformándose en ser humano al momento de nacer. Melquisedec no se sabe. Por eso es que al ser tan puro y no saber nada de ese linaje, literalmente se sobreentiende que es ese mismo espíritu de sabiduría. Dice, sin padre, sin madre, sin linaje, no teniendo principios de días, ni final de vida, pero hecho en semejanza al Hijo de Elohim. ¿Pero era Jesús? No, era el mismo espíritu de sabiduría transformado en sumo sacerdote en ese momento al encuentro de Abraham, como rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, y que luego no se supo de él hasta que ahora nuestro Padre Celestial bendice al Mesías diciéndole, tú vas a ser sumo sacerdote por el linaje por medio del linaje de Melquisedec. Dice, nuevamente lo leo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elión, quien salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, al cual también Abraham le dio una 10ª parte de todo, siendo por interpretación primero rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, no teniendo principio de días ni final de vida. Tuvo vida eterna porque llevaba la sabiduría con él. Pero hecho en semejanza al Hijo de Elohim, mora como sacerdote permanentemente. Es ese mismo espíritu a través de el Mesías ahora. Dice, ahora, consideren cuán grande fue este hombre a quien el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. La primera vez que se entregó un diezmo fue de Abraham. No hubo una necesidad de escribir en la Torá que, mira, tienen que entregar un diezmo. No, ya se conocía. La Torá escrita y entregada en el monte Sinaí fue para personas que necesitaban mantenerse en obediencia porque su cabeza todo el tiempo estaba buscando desobedecer al Padre. Pero ya la conocían. Ya el Padre había entregado desde antes de Enoch a través de Adán su instrucción. Y ellos ya celebraban las fiestas en el cielo. Antes de los hombres comenzaran a hacer, ya las fiestas del Padre se celebraban en el cielo, ya el Shabbat se celebraba en el cielo. O sea, antes de nosotros conocer lo que estaba escrito en Génesis, ya se celebraba. Y ya estas personas, Abraham fue criada por Noé y Shem. Literalmente, Abraham fue una persona que aprendió la sabiduría del Padre a la perfección a través de Noé y Shem, que es el hijo de Noé. Y ellos, ¿de dónde la aprendieron? De Enoch. Enoch la aprendió directamente de nuestro Padre Celestial y sus ángeles. Por eso es que literalmente ya Abraham
ya sabían, ya nació de su corazón entregarle ese diezmo al sumo sacerdote. Dice, ahora consideren cuán grande fue este hombre a quien el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. Y ciertamente aquellos de los hijos de Leví, recuerden Leví, que era el tercer hijo de Jacob, que a través de él era el linaje de los sacerdotes del Padre aquí en la tierra. Y ciertamente aquellos de los hijos de Leví que reciben el cargo del sacerdocio tienen como mandamiento tomar diezmos del pueblo según los estatutos, es decir, de sus hermanos, aunque vengan de la descendencia de Abraham. ¿Qué pasa? Sí, hay una ley en la Torá que Leví, los hijos de Leví eran los sacerdotes, ¿verdad? Se supone que siguen siendo los sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Como les dije, el sacerdote es la persona que está llena de la sabiduría del Padre. No hace otra cosa que no sea dedicarse a conocer la Torá, a entender la Torá. ¿Por qué? Porque Él es el mensajero del Padre aquí en la tierra y es quien enseña la sabiduría, la vida eterna a sus hermanos. Por ende, la herencia que Él le dio a Leví, a los hijos de Leví, era Él mismo. Él dijo, ustedes no van a heredar tierra, porque esas tierras son cosas físicas, materiales, y yo se las voy a dar a todos sus hermanos. Pero ustedes, como son míos, como yo soy su propia herencia, porque yo soy toda sabiduría, yo les voy a entregar todo lo que soy yo en sus corazones, para que a través de ustedes sus hermanos puedan quedar salvos. Y sus hermanos van a estar compartiendo lo que tienen con ustedes, le van a estar dando el diezmo a ustedes de todo lo que poseen, porque de eso es que ustedes van a comer, ¿verdad? Y eso es lo que ha fallado. Las personas no se han dado cuenta que quienes están enseñando la vida eterna están atravesando procesos como Abraham y como personas que literalmente han sido entregadas a conocer al Padre y que es muy difícil para ellos, y me incluyo, ¿verdad? Como para nosotros, tener la provisión totalmente diaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos entregando cuerpo y alma y corazón para conocer al Padre, para entenderlo, para adquirir su sabiduría, para que nuestros hermanos puedan quedar salvos a través de la enseñanza que estemos entregando así de pura. ¿Y qué pasa? Pues ese diezmo era para eso, para ayudarles a estas personas, ¿verdad? A los sacerdotes, a su propia provisión, a comida, a vestidura, a lo que necesitaran. Y entonces, lo que ha fallado es que ahora cualquier líder religioso se monta en esa ley de la Torá. Y entonces se cree sacerdote y se cree que porque está pastoreando y ahí predicando literalmente su propio entendimiento, no el del Padre, quiere todo el diezmo para él. Y lo gasta, ya tú sabes. Ay, ay, ay. Vamos a seguir. Dice, y ciertamente aquellos de los hijos de Leví que reciben el cargo del sacerdocio tienen como mandamiento tomar diezmos del pueblo según los estatutos, es decir, de sus hermanos, aunque vengan de la descendencia de Abraham. ¿Y por qué dice de la descendencia de Abraham? Aunque vengan, porque cuando habla de los hermanos de Leví, se refiere a las 12 hijos de Jacob, a los 11 adicionales. Pero ellos no son hijos, ¿verdad? De Abraham, pero sí, son descendencia de Abraham y sus primos y sus demás familiares que vinieron a través de los tíos de ellos, que eran Ismael y los otros hermanos, ¿verdad? De Isaac. Todos ellos son la descendencia de Abraham. Ahora mismo, todo hoy, nadie sabe. Todo el mundo entero está lleno de la descendencia de Abraham. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, escuchen bien, recibió el diezmo de Abraham. Escuchen, aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. Ese Melquisedec, que su genealogía no era contada entre los hijos de Jacob ni los hijos de Abraham, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Qué cosa más bella. Dice, y sin contradicción alguna. Y sin contradicción alguna, el inferior fue bendecido por el superior. Sin contradicción alguna, el inferior, que es Abraham, fue bendecido por el superior.
por el Mesías Yeshua HaMashiach, que era literalmente en ese momento sumo sacerdote a través de Melquisedec. Dice ese espíritu de sabiduría. Y he aquí, los mortales, que es lo que representa Leví, ¿verdad? Reciben diezmos. Más allá los recibe aquel del que se da testimonio de que vive. Imagínense, los mortales reciben diezmos. Más allá los recibe aquel del que se da testimonio de que vive, aquel del que atestiguamos de que vive, aquel de que literalmente podemos entregar la evidencia de que vive, porque es toda sabiduría. La sabiduría es la que ofrece la vida eterna, por eso es que él vive. Abu, vive. Ya. Oh my God. Sí, ya. Hacía tiempo no me molestaba en vivo él, mi perro. Vamos a seguir aquí. Dice, y por decir así, también Leví, quien recibió los diezmos, igualmente los pagó en Abraham. Dice, ¿qué dice esto? Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¡Ay! Ok. También Leví, quien recibió los diezmos, igualmente los pagó en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir? Abraham todavía no había tenido, ¿verdad?, sus hijos para que Jacob naciera y para que también Leví naciera, pero a través de los diezmos que entregó Abraham, esos diezmos representaban exactamente a las personas que seríamos escogidas. Esos las primicias. Y esos, en otros lugares, ¿verdad? Hay una enseñanza que se llama Los Escogidos. Hay un playlist que se llama, si no me equivoco, Reino de Sacerdotes, y ahí se encuentra esa enseñanza. Y ahí van a escuchar muchas más escrituras, ¿verdad?, que se refieren a lo que estoy hablando. Pero cuando Abraham está entregando un diezmo, no está entregando en dinero, porque todo lo que está escrito al principio de la Biblia fue todo literalmente como que material, ¿verdad? Como que una tierra prometida física, los diezmos, los sacrificios, todo era de manera física, visual, pero todo iba representando todo lo que significaba la parte espiritual. Y ese diezmo que entrega Abraham, ese primer diezmo que se entrega a un sumo sacerdote, son estos que estamos aquí hoy, de esa simiente de Abraham, siendo entregados al Padre como primicias de él, ¿verdad?, engendrados por ese espíritu de sabiduría para ser los sacerdotes. Por eso es que Leví ya los pagó en Abraham, o sea, los diezmos de Leví se entregaron a través de Abraham, porque Leví fue ese primer sacerdote luego de Melquisedec, ¿verdad? Aunque Leví fue un diezmo de Jacob. Cuando Jacob hizo el convenio, ¿verdad?, el pacto con el padre, diciendo, si tú me llevas a esa tierra de mi tío, porque él no conocía al padre, él conocía del padre. Y Jacob le dijo hacia el padre, hizo una oración y le dijo, si tú me llevas a esa tierra de Labán, de mi tío, y me traes de vuelta a casa de mis padres, y en paz me traes, yo te voy a dar el 10% de todas las ganancias que yo tenga, de lo que sea que yo haya obtenido. ¿Y qué pasó? Así fue. El padre lo trajo de vuelta, en paz, con montones de abundancia, ¿verdad?, en ganancias, en ovejas. Esas son ovejas que nosotros, ¿verdad?, venimos después de Jacob. Y también con 12 hijos. Pero, ¿qué pasó? En ese momento, él le tocó entregar ese diezmo. Y él dice, voy a contar desde Benjamín, que era el más pequeño. Y cuando empieza a contar desde Benjamín hacia atrás, luego sigue José y siguieron los demás, ¿verdad?, en orden de nacimiento. Leví, que había sido el tercero en nacer, fue el número 10. Y ahí Jacob le dice, te lo entrego a ti. Y luego de eso no está escrito en Génesis, pero por eso es que Génesis ubica a Leví como en las bendiciones que el padre, que su papá, ¿verdad?, Israel le entregó en Génesis 49. Todavía no se le había entregado a Leví el sacerdocio, pero en las mismas bendiciones ya estaba. Y entonces, ¿qué pasa? Todo eso estaba en otros libros.
detalles que faltaban para poder entender todo el rompecabezas. ¿Y qué pasa? Luego de eso es que ocurrió la matanza que hicieron, ¿verdad? A causa de que violaron a la hija de Jacob, el rey de Sequem, el príncipe más bien, el hijo del rey, violó a la hija de Jacob. ¿Y qué pasó? Entre Leví y Simeón más bien, decidieron arrasar con la ciudad y matar a todo el mundo. Y en la Biblia como que nos da a entender como si hubiese sido algo que estuvo bien mal hecho. Y Jacob estaba molestísimo. Pero cuando leemos otros libros nos damos cuenta que no es que estuvo bien o mal hecho, es que eso fue permitido por nuestro Padre Celestial. Simeón, porque era el más bravo de toditos, pero Leví, porque era el más celoso. Celoso del Padre Celestial, celoso de Israel, celoso de defensa, celoso de defender lo que está bien y lo que está mal. Y nuestro Padre Celestial a través de ellos dos marcó una diferencia en ese pueblo de Israel, así de pequeñito, contra las demás naciones que los miraban y temblaban por el Dios que llevaban. Y eso fue provocado. Y a través de eso nuestro Padre escoge a Leví y le entrega a Leví precisamente, directamente, el sacerdocio. Lo unge como sacerdote. Todavía eso no estaba escrito en Génesis, hasta que luego en Éxodo, cuando ya salen de Egipto, nuestro Moisés es quien literalmente es escogido. Moisés venía de Leví. Y Aarón, su hermano, obviamente también, que no es casualidad. Son escogidos para enseñar al pueblo la sabiduría del Padre. Son escogidos como sumo sacerdote, profeta, ¿verdad? Porque venían del linaje de Leví. Todo eso había que entenderlo para poder entender por qué está hablando tanto de Leví, ¿no? Vamos a seguir aquí. Dice, y es aquí. Estoy en el 7-8 todavía. Y aquí los mortales reciben diezmos, más allá los recibe aquel del que se da testimonio, del que vive, ¿verdad? De que vive, de que lleva toda la sabiduría. Y por decir así, también Leví, quien recibió los diezmos, igualmente los pagó en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice, por tanto, si la perfección llegara por el sacerdocio levítico, el que literalmente estuvieron contaminando desde que lo recibieron. Dice, porque bajo el pueblo recibió la ley, la Torá. Bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibe la Torá. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajo el sacerdocio levítico, el pueblo aprendió la Torá, los mandamientos. Vamos a entender aquí. ¿Qué necesidad habría de que otro sacerdote se levantara según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? O sea, si la perfección, como dice aquí, llegara a través de ese orden de sacerdotes que se suponía que estuvieran enseñando la Torá y literalmente no estando contaminados para que pudieran entregarla pura, ¿para qué tendría que el padre enviar a otro sacerdote, verdad? A través del orden de Melquisedec en vez de Leví. Porque Leví representó al sacerdocio terrenal, el sacerdocio que dice aquí, dice Leví, el más mortal, el sacerdocio mortal, un sacerdocio que no era permanente, que no era eterno. Eso es lo que representa el sacerdocio de Leví. Pero entonces dice, ¿qué necesidad habría de venir otro si la perfección llegara a través de ellos que se suponía que se les entregó la Torá para que le enseñaran? Vamos a decir, dice, porque siendo cambiado el sacerdocio, se hace necesario también cambiar el régimen sacerdotal. Porque ahora a través de Leví no van a venir más sacerdotes, ahora vienen a través de Melquisedec. Vamos a ver qué es esto. Dice, porque aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu. Otra tribu. Sí, porque pertenece a la de Judá, no pertenece a la de Leví.
Sí, porque el Mesías nació a través de la tribu de Judá, no de Leví. ¿Cómo podía venir él con un sacerdocio por parte de Leví? Por eso es que no podía nacer a través de Leví. Aunque iba a ser sacerdote, sumo sacerdote, no podía nacer a través de la tribu de Leví, porque esa tribu, ese sacerdocio quedó cortado allí porque se contaminaron. Pues ahora empieza la tribu de Judá a tener un sacerdote, un sumo sacerdote completamente purificado. Dice, porque aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, a la de Judá, de la cual ninguno sirvió en el altar. Sí, porque Judá nunca sirvió en el altar, fue Leví. Dice, porque es evidente que nuestro Adonai, ¿verdad? Nuestro Señor, nació de Yahudá. Le estoy diciendo de Judá, de la cual Moisés no habló nada acerca del sacerdocio. Dice, y es mucho más, cuando se habla de Moisés, se habla de la Torá. Recuerden que Moisés es quien representa la Torá entregada aquí en la tierra. Dice, y es mucho más evidente aún por la similitud con Melquisedec, que se levante otro sacerdote. Sí, que es mucho más evidente porque Melquisedec siempre fue puro, siempre fue ese espíritu de sabiduría aquí en la tierra. ¿Cómo no va a través de ese mismo sacerdocio venir el Mesías? Dice, el cual no es constituido según el régimen de mandamientos de la carne, sino según el poder de la vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto? ¡Ay, Dios mío, qué clase de emoción! Yo estaba que yo no podía ni siquiera sentarme sin dolor en la espalda hoy. Y miren cómo el Padre me ha llenado de energía y no hemos ni terminado el 7. ¡Qué cosa más espectacular! ¿Qué acabo de leer yo? Dice que este régimen, o sea, este sacerdocio de Melquisedec, no es constituido según el régimen de mandamientos de la carne. El régimen de mandamientos de la carne no es la Torá entregada. Mandamientos de la carne no son los mandamientos de la Torá. Mandamientos de la carne son las doctrinas que te han enseñado a ti a cumplir, las doctrinas que el mismo judaísmo ha querido imponer en sus generaciones, venidas de Babilonia, muchas de ellas, claro, yo creo que la mayoría. Doctrinas que el mismo cristianismo ha querido imponer en las cabezas de las personas, las doctrinas que cualquier religión haya querido imponer en las cabezas de sus feligreses. Doctrinas que las mismas culturas de nuestros países han impuesto en nuestras cabezas. Esos son mandamientos de la carne. Pero dice aquí que el cual no es constituido según el régimen de mandamientos de la carne, como le pasó a Leví, que empezaron a poner entre ellos mismos mandamientos de los que no estaban ni escritos. Y por eso es que se contaminaron todos. Y dice, sino según el poder de la vida eterna. ¿Qué es el poder de la vida eterna? El poder de la sabiduría del Padre Celestial, que nace de la obediencia hacia sus mandamientos, que no son que no son de la carne, sino son literalmente de la Torá. Y esa obediencia con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es lo que nos entrega la vida eterna. Es lo que nos entrega ese espíritu de sabiduría en nuestro interior. Ese espíritu literalmente escribiendo esa misma Torá en nuestro interior para poder ser parte de ese régimen de sacerdotes como nuestro Mesías de Melquisedec y así enseñar a otros esta sabiduría. No de Leví. Dice, porque Él testifica. ¿Quién es Él? Nuestro Padre Celestial testifica. Eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y esto se encuentra en los salmos también, ¿verdad? Como les dije, los salmos eran profecías, no eran cosas que habían sucedido y ya. Los salmos eran cosas que aparentan ser de lo que estaba atravesando el rey David muchas veces, pero era el espíritu de sabiduría a través del rey David manifestando, profetizando lo que nuestro Mesías estaría atravesando. ¡Wow! Dice el 18. Ay.
aquí vienen cosas muy enredadas, así que tienen que estar bien pendientes, porque el que no conoce la Torá, el que no lleva el entendimiento ni la sabiduría de ella, va a estar más enredado todavía. Por eso me van a tener que escuchar pausada y entregando, que hoy nos fuimos 2 horas, yo creo que con un solo capítulo. Imagínense cómo vienen estos próximos. Dice el 7:18. Ciertamente hay una anulación, escuchen bien, del mandamiento preestablecido. ¿Qué mandamiento preestablecido? Del sacerdocio levítico. No es que se anuló los mandamientos, no es que se anuló la Torá, no es que se anuló la ley o los mandamientos del Padre. Si no llevas entendimiento de lo que están hablando aquí, que es de la Torá, de la diferencia que había entre los dos sacerdocios, del por qué se tuvo que traer un sacerdocio completamente santo, porque Leví se había contaminado. Y cuando hablo de Leví, fue en todos los linajes que vinieron después de Leví, toda la generación después de él. Por eso es que hay que anular el mandamiento del sacerdocio de Leví para poder traer el mandamiento correcto, el mandamiento, el pacto del mandamiento del sacerdocio de Melquisedec, que es eterno, que no es mortal. Escuchen, ciertamente hay una anulación del mandamiento preestablecido, entiéndase, del sacerdocio de Levítico, por la debilidad e inutilidad que tiene. Sí, porque ese sacerdocio fue inútil. Él se escoge como sacerdote, no solamente Leví, sino todos los que venían después de Leví. O sea, específicamente hasta Aarón, que era sumo sacerdote con su linaje. Y era solamente para enseñar la sabiduría hacia el pueblo, para mantenerse puro, para que el pueblo pudiera ser salvo a través de lo que aprendían a obedecer. Abraham actuó mejor que ellos. Pero ¿qué pasa? No, fue inútil. Ay, Dios mío, le di una patada al trípode. Aquí, otra vez. Sorry. Eso, van a ver mi cámara viral, pero fue porque pateé sin querer la cámara. Ok, dice que esa anulación fue porque fue inútil. Inútil en el sentido en que para lo que se escogió no fue útil. No pudo entregarle la salvación al pueblo. No pudo enseñarle la sabiduría correctamente, sino que estuvieron dando hasta el mal ejemplo. Dice, por la debilidad y la inutilidad que tiene, porque el régimen del sacerdocio no perfeccionó nada. El régimen del sacerdocio levítico no perfeccionó nada, porque la perfección la lleva quien lleva el espíritu de sabiduría en su interior. Ese es el único que puede entrar hacia la vida eterna. Dice, más la llegada de una mejor esperanza, así, de esa esperanza de recibirlo a Él en nuestro interior, a ese espíritu de sabiduría, ese Mesías nuestro en nuestro interior. Dice, más la llegada de una mejor esperanza sí lo hizo, por la cual nos acercamos más a Elohim. Sí, nos acercamos más a Elohim, ¿por qué? Porque hay una escritura que nos dice, miren esto, que ese espíritu de sabiduría nos hace, se la voy a leer, nos hace amigos de Elohim y profetas. ¿Y quiénes eran el sacerdocio? Profetas. Miren esto, qué cosa más hermosa. Dice, Sabiduría de Salomón 7, del 25 al 30. Porque ella, ¿verdad? La sabiduría es el aliento del poder de Elohim y una influencia pura que fluye de la gloria del Shaddai, del Todopoderoso. Por lo tanto, nada contaminado, por eso es que Leví y sus generaciones no pudieron, puede alcanzarla, porque ella es el resplandor de la luz eterna. Eso es nuestro Mesías, el Cordero. El espejo sin mancha del poder de Elohim. ¿Y qué era lo que venía a traer este sacerdocio? Miren, así estaba escrito. Dice, en el 7:16 decía que el 7:15, perdón, y es mucho más evidente aún por la similitud con Melquisedec que se levante otro sacerdote, el cual no es constituido según el régimen de mandamientos de la carne, ¿verdad? Como las doctrinas que el hombre ha creado,
sino según el poder de la vida eterna, el poder de la sabiduría del Padre. Miren aquí, ella es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha del poder de Elohim, de nuestro Padre Celestial, y la imagen de su bondad. Y siendo una sola, ella puede hacer todas las cosas. Por eso es que el Padre la escoge para hacer toda la creación con la sabiduría. Dice, y permaneciendo en sí misma, hace todas las cosas nuevas. Todo es nuevo. Todo sale engendrado a través de ella, nuevo, nueva criatura. Dice, y en todas las edades, entrando en almas santas, ¿verdad? Ya limpias de todo pecado, las hace amigas de Elohim y profetas. Porque Elohim no ama, sino al que habita con la sabiduría. Porque ella es más bella que el sol, y sobre todo el orden de las estrellas. Y siendo comparada con la luz, fue hallada antes que ella, sí, porque eso fue lo que el Padre creó el primer día de la creación, la sabiduría, la luz, nuestro Mesías. Dice, pues después de esta, ¿verdad? De la luz viene la noche. De la luz viene la noche. Pero la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Hay otra enseñanza que se llama exactamente como esto: la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Por eso es que el Mesías decía, yo vencí al mundo, porque él es toda la sabiduría. Inclusive hay otra escritura que nos dice que ella nos conduce a un reino porque nos acerca a Elohim. Estoy tratando de acordarme, esa es demasiado poderosísima. Dice, era en Eclesiástico. La voy a encontrar rápido. Porque es muy importante que conozcan esta. Wow, esa es súper importante esa. Dice, es una escritura que dice que el amor, wow, la tengo así mismito en la boca y no sale, pero la voy a encontrar porque es que les digo que es algo que debemos aprender. Exageradamente importante. Importantísimo. Está acá, entonces. Estaba al lado de la que leí, sorry. Sabiduría de Salomón 6, del 17 al 20. Escuchen bien esto, es súper importante. Porque el verdadero comienzo de la sabiduría es el deseo de la disciplina. Vamos a ver qué es la disciplina. Y el cuidado de la disciplina es amor. Vamos a ver qué es amor. Y el amor es guardar su Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y el prestar atención a su Torah es la seguridad o la garantía, ese sello, ¿verdad? La garantía del sello que nos ponen de la incorrupción. Cuando llevamos esa sabiduría en nuestro interior es porque ya hemos sido merecedores de obtenerla. ¿Por qué? Porque nuestro Padre ya nos ve así, con el deseo de no volver hacia atrás. Y por eso nos sella con la sabiduría, nos da garantía de que no queremos regresar a corrompernos. Dice, y la incorrupción nos acerca a Elohim. Por eso es que Pablo decía aquí que decía, porque el régimen del sacerdocio no perfeccionó nada, que fue el levítico, ¿verdad? Más la llegada de una mejor esperanza, que es la de obtener esta sabiduría, sí lo hizo, por la cual nos acercamos más a Elohim. Dice, la incorrupción nos acerca a Elohim, por lo tanto, sigo leyendo en Sabiduría de Salomón, terminándolo. Por lo tanto, el deseo de sabiduría conduce a un reino. También hay otra enseñanza exactamente que se llama así mismito cuál es el sello y la garantía del Espíritu. Y ahí pues nos muestra estas escrituras que nos dicen que el sello es el espíritu de sabiduría en nuestro interior y la garantía de ese espíritu
es exactamente la incorrupción. So, seguimos acá y estábamos todavía en el 7:18. Ciertamente hay una anulación que es del sacerdocio levítico, del mandamiento preestablecido, ¿verdad? Es el mandamiento del sacerdocio levítico, por la debilidad y la inutilidad que tiene, porque el régimen del sacerdocio levítico no perfeccionó nada, más la llegada de una mejor esperanza, que es la de recibir ese espíritu de sabiduría en nuestro interior, sí lo hizo, por la cual nos acercamos más a Elohim. Ya vimos en esa escritura que la sabiduría es la que nos acerca a Elohim, ¿verdad? Y nos hace profetas, ¿verdad? Dice, y por cuanto no fue hecho sacerdote sin juramento, sin pacto como le hizo con Leví, que fue un pacto que el padre hizo con Leví para hacerlo sacerdote, ¿verdad? Dice, porque esos sacerdotes fueron hechos sin juramento, pero con juramento hecho por el que le dijo. Miren esto. Yukei juró y no se arrepentirá. Eres sacerdote eterno. Eterno porque es la sabiduría. Él es literalmente el espíritu de sabiduría, por eso es eterno. Según el orden de Melquisedec. Por mucho fue Yahusha hecho garantía de un mejor pacto. ¿Ustedes entendieron esto? Porque yo acabo de leer una escritura que nos decía cuál era la garantía del espíritu. La incorrupción. Por eso es que dice que por mucho fue Yahusha, nuestro Mesías, Yeshua, hecho garantía de un mejor pacto. Hecho garantía, porque el espíritu de sabiduría garantiza la incorrupción de ese mejor pacto. No es que se entregaron dos pactos, el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento. No, es que literalmente el pacto que se había hecho con Leví era mortal, no era eterno. Y el pacto que se hace para el sacerdocio de Yeshua por medio de Melquisedec es eterno. No existe la corrupción en él. Eso es lo que se refería aquí. Dice, ciertamente fueron muchos los sacerdotes, porque no podían seguir por causa de la muerte, porque aquel pacto era mortal. Y por eso esa muerte no era que se morían y se caían en el ataúd y obviamente los enterraban y venía otro. No, es que la muerte representa a personas sin entendimiento. Fueron muchos, porque todos ellos perdían la sabiduría, todo el mundo perdía el entendimiento a través de Leví. Ese sacerdote era mortal, no era eterno, no llevaba la sabiduría del Padre. Aunque el Padre quiso ser su propia herencia. Yo, que soy toda la sabiduría, quiero ser su propia herencia. Ellos no fueron merecedores. Dice, pero este hombre, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Este hombre Yahusha, porque permanece para siempre, porque es toda la sabiduría del Padre en su interior, porque lleva la sabiduría del Padre en su interior, Él es el espíritu de sabiduría, permanece para siempre a causa de eso. Por eso tiene un sacerdocio perpetuo. Así pues, también es capaz de salvar a todos los que vengan a Elohim por Él. ¿Qué es esto? Porque se suponía que Leví y sus generaciones salvaran al pueblo enseñándole la sabiduría. Esa es la salvación. Eso es lo que nos salva de la muerte. Nos brinda la vida eterna. Pero Leví nunca, o sea, no hablo de Leví solamente, hablo de Leví, todas sus generaciones debajo. Eso es Leví. Leví no fueron capaces de enseñar correctamente al pueblo la sabiduría que les permitiera recibir la salvación. Y eso fue lo que falló. Y por eso es que este Mesías es capaz de salvar a todos, es capaz de entregar la sabiduría del Padre a todos. Los que vengan a Elohim por él, ¿qué quiere decir? Los que vengan hacia conocer y obedecer los mandamientos del Padre a través del Espíritu de sabiduría que es el Hijo. ¡Woohoo! ¡Qué bello! Porque vive eternamente, porque lleva la sabiduría en su interior que le permite vivir eternamente, para hacer intercesión por ellos. ¿Para qué?
para hacer intercesión como cualquier sumo sacerdote debía hacer anualmente, pues Él está ahora todos los días haciendo intercesión por nosotros, siempre y cuando querramos comenzar a conocer al Padre en su Torah y comenzar a obedecer esos mandamientos con todo el corazón. Juan 17 nos dice también como el Mesías estaba literalmente diciéndole al Padre, intercediendo por nosotros que estábamos literalmente buscando cómo conocerlo a Él. Y decía que ellos están buscando la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, Padre? Que te conozcan a ti y que me conozcan a mí. Él no dijo que yo y tú somos Dios, que yo soy tú y que yo te... No, ese enredo es porque los cristianos no han sabido entenderlo. Porque el Hijo está claro que Él vino a entregar la Torá, a entregar la sabiduría de la Torá, perdonen, porque Moisés entregó la Torá y el Hijo vino a entregar la sabiduría de ella. Y esa sabiduría es el Hijo del Padre. Y eso es lo que él decía, yo vine a hablar lo que mi Padre me entregó. Yo no soy mi Padre, mi Padre está en mí, porque Él es toda la sabiduría. Y yo estoy en Él. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas ese espíritu de sabiduría, eres uno con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que te conecta directamente con ellos. Y cuando nosotros estamos entendiendo de que nosotros, esto que vemos aquí físicamente, esto es como mi vestimenta, el vehículo de transporte de lo que yo porto adentro. Y cuando ya yo llevo este espíritu en mi interior, este espíritu de sabiduría, ¿quién puedo decir que yo soy? Yo literalmente tengo al Padre y al Hijo en mi interior. Y esto físico que ven es el vehículo de transporte que ese espíritu utiliza. Y eso era el Mesías aquí en la tierra antes de morir, físicamente. Cuando Él resucitó, yo les he dicho que nadie lo conocía. Él vino transformado de otra cosa. Entiendan claramente que no podemos estar pendientes a un físico, que yo tantas veces también le digo. Todas esas calcomanías que ustedes tienen con la cara de Jesucristo, o de quien hemos pensado que es Jesucristo, es el hijo del Papa Alejandro VI, que fue quien posó para esos primeras portraits, para esas primeras pinturas de la cara de Jesucristo. Y su hermana posó para que fuera María. Y todo el mundo con las calcomanías y los crucifijos y las cosas de la cara de Jesucristo por todos lados. Y cuando el Padre en sus mandamientos claramente dijo que no tuviéramos nada que fuera creado por las manos de un hombre que represente a cualquier cosa que esté en los mares, en la tierra y en los cielos. Saquen esos de sus casas, porque Él no quiso ni siquiera aparecerse con algún rostro frente a sus hijos, para evitar que ellos cayeran en la tentación de crear algo que fuera imagen y semejanza de Él. La única imagen y semejanza del Padre Celestial y del Hijo aquí en la tierra es su sabiduría y su entendimiento en tu interior. Eso es verdaderamente ser un hijo que representa al Padre aquí en la tierra. Literalmente un israelita de corazón. Y, Dios mío, esto está fuerte. Vamos a seguir aquí. Así pues, en el 7:25, escuchan bien, también es capaz de salvar a todos los que vengan a Elohim por Él, ¿verdad? Los que vengan a conocer la Torá a través del Espíritu de Sabiduría, porque vive eternamente para hacer intercesión por ellos, porque lleva la sabiduría en su interior, por ende vive eternamente para interceder por ellos, para que quedamos perdonados de las transgresiones que hemos hecho hacia esa Torá. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, el cual es Kadosh, ¿verdad? Sagrado, apartado, inocente, ¿sí? Como antes de que Adán desobedeciera, que era inocente como un niño hasta que desobedeció y ahí se corrompió. Dice, puro, sin ningún tipo de doctrina creada por ser humano para que creérsela que tiene que seguirla. No, Él vino con la pura sabiduría del Padre que nace de los mandamientos de la Torá. Separado de los pecadores, apartado de los que transgredían los mandamientos del Padre. Esos son los pecadores, los que transgreden los mandamientos. Y hecho más sublime que los cielos. Cuando habla de los cielos son los ángeles, todo lo que vive en los cielos, ¿verdad? La tierra habla de los hombres que estamos aquí, los cielos son los seres espirituales, ¿no? Más sublime que todos ellos. Hay otra escritura de Salomón que nos dice que ella es un espíritu totalmente sublime.
Si les sigo enseñando más escrituras, van a entender por qué Pablo hablaba de esta manera. Es más, Pablo está describiendo lo que está escrito en esta. Déjame ver si la encuentro rápido. Porque miren cómo él dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, el cual es kadosh, ¿verdad? Sagrado, inocente, puro, apartado o separado de los pecadores, que son las personas que transgreden los mandamientos, y hecho más sublimes que los cielos. Déjame ver. No sé si la tengo rápido para... No creo que la vaya a encontrar tan rápido. No. Después la buscaré. Pero como yo les he dicho, en el playlist que se llama Pedacitos de Sabiduría, ahí van a encontrar todas estas escrituras de la sabiduría que yo siempre hablo y menciono. Y dice aquí, quien no necesita como esos sumos sacerdotes como los levíticos, ofrecer a diario un sacrificio primeramente por su propio pecado, sí, porque el levítico tenía que hacer eso, como eran mortales, tenían que ofrecer sacrificio para ellos mismos, para que se les perdonaran sus propios pecados, porque eran unos pecadores, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez cuando se ofreció a sí mismo, ¿sí? En una sola ocasión, cuando él se ofrece a sí mismo, entregar su vida, que representa entregar su propia sabiduría, perder. Cuando Moisés le dice hacia el Padre que el pueblo estaba histérico ahí, ofendiendo al Padre, ofendiendo a Moisés, quejándose, y el Padre estaba allá que dijo, no más, yo voy a matar a toda esta gente y voy a sacar al pueblo a través de ti mismo, de Moisés. Y Moisés, no, perdónalos, ten compasión de ellos, no. ¿Y qué le dijo Moisés en ese momento? Sácame a mí del libro de la vida y perdónalos. ¿Qué quiere decir eso? Moisés estaba dispuesto a entregar su vida eterna que ya estaba recibiendo a través de la sabiduría que había recibido, a través del entendimiento de la Torá, de la obediencia como buen siervo hacia el Padre. Ya él poseía, por eso fue que le brillaba la cara, ese rostro lleno de luz, porque había recibido la Torá, porque la había entendido, era el capacitado para entregarla y enseñarla, era merecedor. Y el Padre ya lo tenía escrito en el libro de la vida, en el libro de la sabiduría. Y Moisés dijo, sácame de ese libro. ¿Qué quiere decir? Él estaba dispuesto a entregar su vida por el pueblo, pero no le tocaba a él. Por eso el Padre dijo, no, está bien, te los voy a perdonar. Te voy a dejar ahí. Porque es que mi hijo es el que va a entregar su vida, entregar su sabiduría. Su hijo amado, Yeshua HaMashiach, estuvo dispuesto a que los sacaran del libro de la vida. Pero como él sabía que lo iban a resucitar, porque él fue perfecto, por eso estuvo dispuesto. Porque él sabía que iba a estar de vuelta en ese libro. Y así es que nosotros debemos estar entendiendo ahora que nosotros no hemos sido parte de ese libro hasta que recibamos ese espíritu en nuestro interior. Ahora es que debemos buscar entonces cómo poder ser parte de ese libro de la vida. Porque Enoc está escribiendo a todas las transgresiones nuestras. Pero cuando nosotros ahora decidamos empezar a conocer qué es lo que hay en Génesis, seguir con Éxodo y seguir con Levítico y luego con Número y después con Deuteronomio y entender toda esa Torá, que quede escrita en nuestros corazones, que decidamos obedecer, ya Enoc dice, ya lo puedes pasar para el otro libro. Ya este ya no va a seguir transgrediendo aquí, ya tachao, ya no pertenece a este libro, padre, pásalo para el libro de la vida. Ese que tiene el Mesías allá. Esos que son merecedores. ¡Wow! Dice, vuelvo y leo aquí. Así pues, en el 7:25, también es capaz de salvar a otros, a todos los que vengan a Elohim, ¿verdad? Por él, porque vive eternamente para hacer intercesión por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, el cual es Kadosh, ¿verdad? Sagrado, inocente, puro, separado, ¿verdad? Apartado de los pecadores, los transgredores de la Torá, y hecho más sublime que los cielos. Quien no necesita, como esos sumos sacerdotes, como esos levíticos, ofrecer a diario un sacrificio primeramente por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley, escuchen bien, constituye a hombres débiles como sumos sacerdotes. ¿Está hablando de la Torá? Escuchen bien, para entender. La ley
constituye a hombres débiles como sumos sacerdotes. Sí. La ley, los mandamientos de la carne, no la Torá, los mandamientos de la carne, los que se obedecen sin el corazón, los que literalmente están pendientes a, sí, mira, los judíos están obedeciendo los mandamientos a su propio entendimiento, añadiéndole 40.000 doctrinas, y los cristianos no quieren obedecer los mandamientos porque piensan que Jesús ya los clavó en la cruz. Todo eso, todas esas creencias, la manera de obedecer y desobedecer que cada uno tiene, esos son mandamientos de la carne. Esa es la ley que se habla aquí. Por eso es que constituye a hombres débiles, ¿verdad? Mortales, no merecedores de vida eterna, como sumos sacerdotes. Pero por la palabra del juramento, por la palabra del pacto, la cual fue desde la Torá. ¿Qué viste? ¿Qué diferencia entre la ley y la Torá? Esa ley que habla allí es mandamientos de hombres, mandamientos carnales, mandamientos mortales, mandamientos de doctrinas creadas en tu cabeza. Pero por la palabra del juramento, el pacto, el cual fue desde la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, el Hijo con H mayúscula, el Espíritu de sabiduría, es consagrado eternamente. ¿Qué es esto? Por la palabra del pacto, por la palabra del pacto que el Padre hace a través de ese espíritu de sabiduría entregándole al Hijo, tú vas a ser sumo sacerdote eternamente, porque naciste de esta palabra, naciste de mi Torá. Y por eso Él es merecedor de llamarse sumo sacerdote eterno. ¿Nos dará tiempo para el...? Yo creo que no nos da tiempo para el 8 porque es que nos vamos a quedar bien fuertes. Aunque fíjate, el 8 no está... nos da tiempo, yo creo que sí. Vamos para el 8. Dice, así que este es el resumen. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, no. Yo creo que no, porque es que el 8 tiene demasiado exagerado. Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a quedarnos hasta aquí porque el 8 tiene el pacto renovado, resumido ahí en detalle. ¡Qué emoción! Voy a ver quién está por aquí para Elsa Martínez. Bendiciones preciosas. El Dorado, qué emocionante. Bendiciones infinitas para ti también. Y dice aquí Esther. Vamos a ver qué nos dice aquí ella. Dice, Melquisedec, rey de justicia, representa un sacerdocio celestial que no depende de linajes humanos, sino del juramento del Padre, del pacto. Así mismito, como hemos leído aquí, qué emoción. Ay, perdonen. Veo aquí a Rafael Guerra. Saludos y bendiciones para ti también. Espero que sigas mejorando siempre, siempre, siempre. Y vamos entonces a buscar aquí. Tu sabiduría es Yeshua para despedirnos. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria
Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna. Tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria. Gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino. Tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Bueno, veremos luego. Para comenzar el 8, porque el 8 viene bien poderoso, lleno de la explicación del pacto renovado en nuestros corazones. Así que vamos a entender un poquito más todavía en cada capítulo de este libro de Hebreos, que es exagerado. Más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de los que Pablo entrega, este lleva más sabiduría, más entendimiento, más explicación, más revelación. ¿Por qué? Porque fue entregado a personas que ya conocían, entendían la Torá desde chiquito. Los demás fueron entregados a naciones que no conocían la Torá. Por eso Pablo tenía que hablar de muchas formas. Por eso es que él inclusive decía en uno de sus libros: yo para los judíos tengo que ser judío, para los griegos debo ser griego, para todo tipo de personas debo ser como ellos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él tenía que hablar su lenguaje, o sea, tenía que explicarles de manera diferente lo mismo. A los hebreos podría hablar completamente tal como era él, porque ya conocían estos regímenes sacerdotales, ellos conocían la Torá en detalle. Las naciones no, estaban empezando a conocerla. Y por eso es que Pablo le hablaba a ellos de otra forma. Pero llevaba a todo el mundo a conocer el espíritu de sabiduría del Padre que nace de la Torá.
So, esa es la diferencia de cada libro, la manera en que se entregaba el mensaje. ¡Qué emoción! Pero esta de Hebreos me fascina porque ya yo entiendo aquí todos los detalles y era lo que faltaba antes. Así que los veré luego. Bye, bendiciones.